A veces el cielo no se oscurece para asustarnos, sino para obligarnos a buscar una luz que llevamos dentro y que hemos olvidado encender. Dicen que la fe es fácil cuando la mesa está llena y el sol brilla, pero la verdadera fe, la que mueve montañas, solo se forja cuando el frío cala los huesos y el estómago ruge de hambre. Esta es la crónica de un hombre que tuvo que perderlo todo para entender que la verdadera riqueza no es lo que se guarda en el bolsillo, sino lo que se está dispuesto a soltar. En las montañas altas de Oaxaca, donde las nubes suelen bajar a besar la tierra y el aire huele permanentemente a pino y resina, vivía un hombre llamado José. Su vida no era una línea recta, sino un sendero empinado lleno de piedras. No tenía apellidos ilustres, ni tierras que se perdieran en el horizonte. Su patrimonio se reducía a 3 cosas: un machete con el mango desgastado por el uso, un burro viejo llamado Paco, que conocía el camino de memoria, y una familia que era su único motor para levantarse cada madrugada. Aquella mañana de lunes tenía un sabor distinto. El amanecer no trajo los colores naranjas habituales, sino un gris plomizo que pesaba sobre los párpados. José miró a sus hijos, Tomás y Anita, durmiendo en el mismo catre, cubiertos con una manta que ya había visto demasiados inviernos. En la cocina, su esposa Lucía palmeaba las últimas tortillas. La masa se estaba acabando y el frasco de frijoles estaba peligrosamente vacío. «Dios proveerá, viejo», le dijo Lucía al entregarle un café aguado, intentando poner una sonrisa en un rostro marcado por la preocupación. José asintió, pero por dentro la duda le mordía el estómago más que el hambre. «Dios provee, Lucía, pero a veces tarda», respondió él, ajustándose el sombrero de paja. Salió al monte con Paco. El trabajo de leñador es ingrato. Se paga con sudor y se cobra en centavos. Esa mañana, José trabajó con una furia silenciosa, cortando troncos de encino, pensando en si hoy podría comprar queso o si sus hijos tendrían que conformarse con sal y tortilla otra vez. Cerca del mediodía, el cielo decidió que ya había aguantado suficiente. No fue una lluvia suave. Fue un diluvio bíblico. El cielo se abrió y dejó caer cortinas de agua helada que convirtieron el sendero en un río de lodo en cuestión de minutos. José intentó refugiarse bajo un árbol grande, abrazando los troncos que ya había cortado, tratando inútilmente de protegerlos con su propio cuerpo. Pero el agua no tiene piedad. Se filtró por su ropa, empapó la madera y enfrió su alma. Cuando la tormenta amainó, José miró su carga. La leña estaba empapada, pesada, inservible. La madera mojada no arde, solo humea. Nadie en el pueblo compraría eso. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su cara. «Señor, ¿por qué hoy? Justo hoy que no tenemos nada». Recordó entonces la voz de su madre, muerta años atrás. «Cuando parezca que todo está en tu contra, reza, pero no te detengas. El burro no camina si el dueño se sienta a llorar». Con el corazón roto, cargó al burro y bajó al pueblo. El tianguis del pueblo era un lugar cruel para los fracasados.
Los otros vendedores, resguardados bajo lonas de plástico, miraron a José llegar chorreando agua, con su leña oscura por la humedad. «¡Miren a José!», gritó uno. «¿Traes leña o traes esponjas?». «Eso no prende ni con gasolina, compadre». Las risas dolieron más que el frío. José se sentó en su rincón habitual, temblando. Pasaron las horas. La gente pasaba, tocaba la madera, hacía una mueca de disgusto y seguía de largo. La tarde caía y con ella la esperanza de cenar. José estaba a punto de levantarse, derrotado, cuando una sombra se proyectó sobre él. Levantó la vista. Era un hombre mayor, vestido con una guayabera blanca impecable que parecía no haberse ensuciado con el lodo del mercado. Llevaba un sombrero ancho y tenía unos ojos que parecían haber visto pasar 100 años. «¿Está a la venta?», preguntó el anciano con voz suave. «Está mojada, patrón», respondió José con honestidad, bajando la cabeza. «No le va a servir para la estufa». «No la quiero para la estufa», dijo el hombre. «Soy boticario. Para ciertos remedios antiguos, necesito que la madera haya bebido agua de lluvia de tormenta. Tiene propiedades que la madera seca no tiene». José parpadeó incrédulo. «¿Madera mojada? ¿Remedios? Te la compro toda». El anciano sacó un fajo de billetes. No regateó. No pidió rebaja. Puso en la mano callosa de José una cantidad que equivalía a 3 días de trabajo. «Dios te bendiga, hijo», dijo el hombre, mirándolo fijamente. «A veces lo que pensamos que es basura tiene un valor que no comprendemos». El hombre se fue, llevándose la madera en una carreta, dejando a José estupefacto y con los bolsillos llenos. Esa noche hubo fiesta en la casa humilde. Lucía compró carne, queso y hasta un dulce para los niños. «¿Ves?», dijo ella abrazándolo. «Dios apretó pero no ahorcó». José sonrió, pero esa noche, mientras yacía en su catre escuchando la respiración tranquila de su familia, una semilla oscura cayó en su mente. No era una semilla de fe, sino de astucia. Si mojada vale más, ¿por qué esperar a que llueva? La tentación es un veneno lento. Al día siguiente el cielo estaba azul, radiante. No había ni una nube. José subió al monte. Cortó la leña. Pero antes de bajar, se desvió hacia el arroyo. Miró el agua cristalina. Miró la madera seca y perfecta. «No le hago daño a nadie», se dijo a sí mismo, tratando de justificar lo injustificable. El boticario dijo que necesitaba madera húmeda. «Yo solo le estoy ahorrando el trabajo a la lluvia». Sumergió los troncos. Los dejó empaparse bien. Bajó al pueblo con la leña goteando, sintiendo que era el hombre más listo de Oaxaca. Se sentó en el mismo lugar. Esperó. Y esperó. Y esperó. El boticario no apareció. Los clientes normales pasaron, vieron la leña mojada en un día de sol y se burlaron con más fuerza. «Oye, José, ¿ahora eres regador de palos?», se rió el carnicero. «Ayer fue la tormenta, pero hoy solo eres tonto». El sol comenzó a secar la madera por fuera, dejándola manchada y fea. Nadie compró ni una rama.
José regresó a casa con los bolsillos vacíos y el alma llena de vergüenza. Lucía lo vio entrar. Vio la leña intacta. No preguntó. Sirvió frijoles caldosos y se sentó a su lado en silencio. Ese silencio fue el peor regaño que José pudo recibir. Esa noche, José salió al patio y miró las estrellas. Se sintió pequeño, sucio. «Perdóname», susurró. «Ayer me diste un milagro y hoy quise convertirlo en un truco. Quise jugar a ser Dios». Lloró. No por el dinero perdido, sino por la inocencia perdida. Prometió que nunca más trataría de forzar la mano del destino. Al tercer día, José subió al monte con una humildad renovada. No buscaba atajos. Solo cortaba leña, agradeciendo cada golpe del machete. De repente, el silencio del bosque se rompió. Gritos. Voces ásperas. Ruido de forcejeo. «¡Dámelo todo, viejo!», gritó alguien. José se congeló. Se escondió detrás de un arbusto espinoso. A unos metros, en el sendero, vio a 3 hombres. Bandidos. Tenían machetes y rodeaban a una figura en el suelo. Era el boticario. El anciano estaba en el suelo, con su sombrero blanco tirado en el barro. Los bandidos le arrancaban la bolsa del dinero. «Ya no tengo más», suplicaba el viejo. «¡Miente!». Uno de los ladrones alzó el machete. El miedo golpeó a José. Él tenía familia. Si salía, podían matarlo. Podía huir. Podía bajar al pueblo y avisar, pero para entonces el viejo estaría muerto. Recordó los billetes en su mano hace 2 días. Recordó la mirada bondadosa. Sin pensarlo, José soltó un grito de guerra que no sabía que tenía en la garganta. «¡Ahí viene la policía! ¡Por allá!», gritó, golpeando los árboles con su machete para hacer ruido, simulando ser muchos hombres. Los bandidos, asustados y confundidos, pensaron que era una patrulla rural. Agarraron lo que pudieron y corrieron monte arriba. José salió de su escondite y corrió hacia el anciano. «¿Está bien, don Ernesto?», preguntó, ayudándolo a levantarse. El boticario estaba pálido, temblando, pero vivo. «Me quitaron todo, hijo. Todo el dinero de la semana». «El dinero va y viene, patrón. La vida no». «Venga, lo sacaré de aquí». José dejó su leña tirada. Dejó su herramienta de trabajo. Cargó al anciano en el burro y caminaron por veredas ocultas durante horas hasta llegar al pueblo, asegurándose de que nadie lo siguiera. Lo llevó hasta la puerta de la botica, una pequeña casa llena de frascos y olor a hierbas. «Gracias, José», dijo el boticario recuperando el aliento. «Ayer te compré leña. Hoy me compraste tiempo de vida. ¿Qué te debo?» «Nada», dijo José firmemente. «Usted me ayudó cuando nadie me miraba. Hoy estamos a mano». Don Ernesto lo miró profundamente. Sus ojos brillaron con una luz extraña, como si estuviera evaluando el peso del alma de José. «Entra un momento», dijo el viejo. «No tengo dinero, los ladrones se lo llevaron todo. Pero tengo algo mejor. Algo que guardaba para alguien que demostrara valor. No necesito nada, don Ernesto».
Es de mala educación rechazar el agradecimiento de un viejo. Entra. José entró en la botica. Olía a anís, a alcohol y a misterio. Don Ernesto fue a la trastienda y regresó con una pequeña bolsa de tela de yute, atada con un cordón rojo. —¿Qué es? —preguntó José. —Semillas —dijo Ernesto—. Pero no son semillas de maíz ni de frijol. Son semillas de prueba. Si las plantas con un corazón limpio, te darán lo que más necesitas. Pero cuidado, José, solo florecen donde hay fe y mueren donde nace la codicia. José tomó la bolsa. No pesaba nada, pero sentía un calor emanando de ella. Ve a casa. Plántalas detrás de tu casa. Y recuerda, el milagro no es la semilla, es la mano que la cuida. José salió de la botica con la bolsa en el bolsillo, sin saber que acababa de aceptar el desafío más grande de su vida. No sabía que esas pequeñas semillas traerían oro, fuego y una transformación que sacudiría los cimientos de todo el pueblo. La verdadera tormenta apenas comenzaba. El regreso a casa fue silencioso. La bolsa de yute en el bolsillo de José pesaba, no físicamente, sino espiritualmente. Era como llevar un fragmento de estrella o un secreto que el mundo no estaba preparado para escuchar. Al llegar, el sol ya se había escondido detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un violeta profundo. Lucía estaba en la puerta, moliendo maíz en el metate, con ese ritmo hipnótico que había marcado los días de su vida. —¿Cómo te fue, viejo? —preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. José sacó la bolsa. La puso sobre la mesa de madera desnuda. Don Ernesto me dio esto. Dijo que son semillas especiales, que si las plantamos con fe veremos un milagro. Lucía se acercó. Abrió la bolsa con cuidado. Eran semillas pequeñas, oscuras, casi negras, pero si las mirabas de cerca, parecían tener venas de luz pulsando en su interior. Pues si vienen con bendición, plantémoslas, dijo ella con esa fe pragmática que tienen las mujeres de campo, que no piden explicaciones a los milagros, solo los reciben. Esa noche, José apenas durmió. Daba vueltas en el catre, sintiendo que la bolsa en la mesa irradiaba una energía extraña. Al amanecer, antes de que el gallo cantara, despertó a los niños. —Vengan. Vamos a sembrar. Fueron al patio trasero, un pedazo de tierra árida donde apenas crecían hierbas malas. Con sus manos José cavó pequeños hoyos. No usó herramientas. Quería que su piel tocara la tierra. —Dios mío —murmuró mientras dejaba caer la primera semilla—, si esto viene de ti, haz que florezca a su tiempo. No por codicia, sino por necesidad. Tomás y Anita ayudaron a cubrir los hoyos y regaron la tierra con agua del pozo. José se fue al monte a trabajar, tratando de olvidar el asunto. Pero cuando regresó por la tarde, el aire en el patio había cambiado. Olía a ozono, a tormenta eléctrica, a vida pura. —¡Papá! —gritó Tomás. —Mira. José corrió. Allí, donde en la mañana solo había tierra removida, ahora asomaban brotes verdes. No eran brotes normales. Eran de un verde intenso, casi esmeralda,
y crecían a una velocidad que desafiaba toda lógica natural. En cuestión de horas, habían ganado centímetros. «Esto no es normal», susurró José arrodillándose. Tocó una hoja. Estaba tibia, vibrante, como si tuviera sangre corriendo por dentro en lugar de savia. Los días siguientes fueron una mezcla de fascinación y temor. Las plantas no seguían las leyes de la agricultura, seguían las leyes del espíritu. Al tercer día, los tallos robustos se abrieron y revelaron flores. Pero no eran flores comunes, eran doradas. Brillaban bajo el sol con una luz propia, cegadora y hermosa. Parecían estrellas que habían decidido bajar a la tierra para descansar un rato. Esa tarde, mientras José observaba el milagro, una de las flores se cerró sobre sí misma y cayó suavemente al suelo. José la recogió. Los pétalos secos se deshicieron en sus manos, revelando lo que escondían en su centro. Era una esfera, del tamaño de una canica grande, pesada, cálida, y brillaba como el oro más puro. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía con los ojos llenos de miedo y asombro. «Parece oro, pero tiene vida», respondió José. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, José envolvió la esfera en un pañuelo y fue al pueblo. No fue al mercado abierto. Fue a la pequeña tienda del joyero, un hombre anciano que usaba una lupa gruesa y tenía fama de discreto. «¿De dónde sacaste esto, José?», preguntó el joyero después de examinar la esfera durante 10 minutos en silencio absoluto. «Del patio de mi casa», respondió José. «¿Vale algo?». El joyero se quitó la lupa y lo miró a los ojos. «Esto no es oro, José. Es un mineral que nunca he visto. Brilla más, pesa distinto. Es puro. Si traes más, te las compro todas. Pide el precio que quieras». José salió de la tienda con más dinero en el bolsillo del que había ganado en 5 años de cortar leña. Caminaba rápido, sintiendo que las monedas le quemaban la pierna. Quería gritar, quería saltar, pero una voz interior le decía: «Cuidado, el ruido despierta a las bestias». Al llegar a casa, puso el dinero sobre la mesa. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía, viendo la pequeña fortuna. «Vamos a seguir igual», dijo José con firmeza. «No vamos a cambiar. Vamos a arreglar el techo, compraremos comida buena, zapatos para los niños. Pero nadie debe saber. Si esto viene de Dios, conlleva una responsabilidad. No quiero que la ambición nos coma». Los días siguientes, José siguió cortando leña, como siempre. Pero poco a poco, la vida en su casa empezó a cambiar. El techo dejó de gotear cuando llovía. La mesa dejó de estar desnuda. Tomás ya no iba descalzo. Anita tenía trenzas sujetas con listones de colores. Lucía, por primera vez en años, se compró un vestido nuevo. Pero José insistía en seguir viviendo con sencillez. Lo extraordinario, decía, debe servir para proteger lo ordinario, no para destruirlo. Si dejamos que el milagro nos cambie el corazón para mal, dejará de ser milagro. Y durante un tiempo funcionó. Los vecinos notaron que la familia de José comía mejor, que los niños crecían sanos, que Lucía aparecía cada domingo en la misa con un rebozo distinto.
Dios los está bendiciendo, decían algunos, con genuina alegría. Seguro están haciendo trampa, susurraban otros, con la boca torcida por la envidia. Pero el chisme en los pueblos es como el viento entre los pinos. Empieza como un murmullo y acaba como un aullido. Un día, mientras José cargaba al burro para subir al monte, escuchó a dos mujeres hablar cerca del pozo. Desde que se quemó el tianguis aquel día de la tormenta, a José le va demasiado bien. Eso no es normal. Dicen que tiene un pacto. ¿Con quién? Con el diablo. ¿Con quién más? José apretó los dientes. Había esperado la pobreza toda su vida. Nunca pensó que la prosperidad también pesaría. Pero el peso de la sospecha ajena era más duro que el de la leña en la espalda. Katabum Irlo. Capítulo 7. El veneno de la envidia. Pero esconder la luz del sol con un dedo es imposible, y esconder la prosperidad en un pueblo pequeño es aún más difícil. Poco a poco los cambios se notaron. Lucía ya no llevaba remiendos en el vestido. Los niños iban a la escuela con zapatos nuevos, no con las sandalias rotas de siempre. José compró un burro nuevo para ayudar a Paco. El aroma a carne asada salía de su cocina más a menudo. Y con el bienestar llegó la sombra. Primero fueron los murmullos en el mercado. ¿Vieron a José?, decía la vendedora de verduras. Antes pedía fiado, ahora paga con billetes grandes. Seguro anda en malos pasos, respondía el carnicero. Nadie se hace rico cortando leña. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de sospecha y luego en dagas de envidia. El punto de quiebre llegó una mañana en la plaza. José estaba comprando herramientas cuando Mauro, el hijo del cacique del pueblo, le cerró el paso. Mauro era un hombre acostumbrado a tenerlo todo y a que nadie tuviera más que él. La prosperidad de un leñador le insultaba. «A ver, José», dijo Mauro con voz fuerte, para que todos escucharan. «¿De dónde estás sacando tanto dinero?» José mantuvo la calma, aunque sentía la tensión en el aire. «Trabajo, Mauro». «Como siempre». «Mentira», gritó Mauro. «Antes andabas con las botas rotas. Ahora vives como rey. No me digas que eso sale de los árboles. ¿Estás robando? ¿O encontraste un tesoro y no lo reportaste?» «No le debo explicaciones a nadie», dijo José intentando irse. Mauro lo empujó. «Muestra esas plantas de las que hablan tus hijos. Dicen que tienes un jardín mágico. Si no tienes nada que esconder, muéstralo». José se tragó la rabia. Sabía que si peleaba, perdería más que la dignidad. Recogió sus cosas y se fue, sintiendo como 100 pares de ojos se clavaban en su espalda como flechas. Wonmiewa. Capítulo 8. La prueba de la transparencia. Esa noche don Ernesto visitó a José. El boticario parecía saberlo todo sin que nadie se lo contara. «El pueblo empieza a hablar, José», dijo el anciano tomando un café en la cocina. «La envidia es una hierba mala. Si no la cortas, ahoga todo el jardín». «No quiero pelear», dijo José angustiado. «Solo quiero vivir en paz». «Entonces prepárate, porque mañana vendrán. Y tendrás que decidir si el oro vale más que tu verdad. No dejes que el miedo te haga mentir. Tal como predijo el boticario, al amanecer,
Un grupo de vecinos se congregó frente a la casa de José. No llevaban antorchas, pero llevaban la exigencia en los ojos. Mauro estaba al frente. «¡Queremos ver!», gritaban. «Si es un milagro, compártelo. Si es brujería, quémalo». Lucía abrazó a los niños asustada. José salió al porche. Respiró hondo. Recordó las palabras de don Ernesto. Solo florecen en corazones humildes. Si escondía las plantas por egoísmo, se marchitarían. Si las mostraba por orgullo también, tenía que hacerlo por la verdad. «No tengo nada que esconder», dijo José con voz clara. «No hice tratos con el diablo. Solo confié. Si quieren ver, pasen». Abrió la puerta del patio trasero. Los vecinos entraron en tromba empujándose. Se detuvieron en seco al ver el espectáculo. Las plantas estaban allí, altas, majestuosas, cargadas de esferas doradas que colgaban como frutos prohibidos. El brillo era tan intenso que algunos se cubrieron los ojos. «Es oro», murmuró Mauro, con la codicia babeando en su boca. «Es un milagro», dijo una anciana. Pero entonces sucedió. Ante la mirada pesada, codiciosa y envidiosa de la multitud, las plantas reaccionaron, como si fueran seres sensibles que no soportaban la energía densa de la avaricia ajena. Frente a los ojos de todos, las hojas verdes comenzaron a tornarse grises. Los tallos erguidos se doblaron. El brillo de las esferas se apagó, volviéndose opaco, como plomo sucio. «¡Se están muriendo!», gritó Tomás. José sintió un dolor en el pecho. Sabía lo que pasaba. La magia no podía sobrevivir en un ambiente de juicio y envidia. «¿Qué les hiciste?», acusó Mauro. «Las escondiste para que nadie más tuviera». «No», dijo José con tristeza. «Se están muriendo porque ustedes no ven el milagro, solo ven el dinero. Váyanse. Por favor». Los vecinos se fueron murmurando, decepcionados de ver solo plantas secas. José se quedó solo en el patio. El jardín, que horas antes era un paraíso, ahora parecía un cementerio de ilusiones. Sintió el miedo frío de la pobreza regresar. Si las plantas morían, el dinero se acababa. Volvería a ser el leñador invisible. Pero entonces Lucía se acercó, le puso una mano en el hombro y dijo la frase que lo salvaría de la desesperación. «Si Dios nos dio esto una vez, puede volver a dárnoslo. Y si no, sabemos ser felices con frijoles, José. Ya lo hemos hecho antes». José asintió, sin saber que la verdadera prueba no era la pobreza, sino el fuego que estaba por venir. Un fuego real que probaría si su corazón era de oro o de ceniza. Capítulo 9. La noche en que ardió el cielo. La tensión en el pueblo no disminuyó con la retirada de los vecinos. Al contrario, se espesó como una nube de tormenta. José sentía las miradas en su nuca cada vez que salía. Pero el destino tiene formas violentas de reordenar las prioridades humanas. 3 noches después del incidente en el jardín, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual, seco y caliente. Las estrellas apenas se veían, ocultas por una bruma densa. José estaba en el patio, revisando las plantas que parecían luchar por sobrevivir, cuando un olor acre llegó a su nariz. «¡Humo!»,
No era humo de leña de cocina, era humo de catástrofe. ¡Oh, fuego! Se oyó un grito lejano. ¡Se queman las casas! José corrió hacia la loma. Desde allí vio el horror. 3 casas en el borde del pueblo estaban envueltas en llamas anaranjadas que lamían el cielo nocturno. El viento empujaba el fuego hacia el centro, amenazando con devorar todo a su paso. «Lucía, quédate con los niños», gritó José, agarrando cubetas y sogas. No lo pensó 2 veces. Corrió hacia el infierno. En la plaza el caos reinaba. Hombres y mujeres corrían desesperados, arrojando agua que parecía evaporarse antes de tocar las llamas. «El agua no alcanza», gritaban. «Hay gente atrapada». José se lanzó a la línea de fuego. Olvidó su riqueza, olvidó la envidia de sus vecinos, olvidó el miedo. Se metió en una casa que crujía bajo el calor para sacar a un anciano. Cargó muebles, rompió puertas con su hacha, tragó humo hasta que sus pulmones ardieron. A su lado vio a otros hombres trabajando hombro a hombro. Incluso Mauro, el arrogante, estaba allí, con la cara tiznada, pasando cubetas. En la tragedia no había ricos ni pobres, solo manos. Cuando el amanecer rompió el horizonte, el fuego estaba controlado, pero el costo había sido alto. 3 familias lo habían perdido todo. Y en la esquina de la plaza, la botica de don Ernesto era un esqueleto de vigas negras y ceniza humeante. Irmue. Capítulo 10. El oro que seca lágrimas. Don Ernesto estaba sentado en la acera frente a las ruinas de su vida. Su sombrero blanco estaba manchado de hollín. José se acercó, agotado, con la ropa rota y las manos quemadas. «Lo siento mucho, don Ernesto», dijo José. El anciano levantó la vista y sonrió débilmente. «Son cosas materiales, hijo. La vida sigue. Lo que hiciste esta noche, eso no se compra en ninguna botica». José miró a su alrededor. Vio a la señora Rosa llorando sobre los restos de su casa. Vio a los niños asustados, sin ropa, sin techo. Sintió un peso en el pecho, pero no era dolor. Era claridad. Supo en ese instante para qué habían llegado las semillas. No eran para que él comiera mejor. Eran para esto. Corrió a su casa. Entró al patio trasero. Las plantas estaban marchitas, grises, muriendo, pero aún quedaban frutos. José tomó un saco y comenzó a arrancar todas las esferas doradas que quedaban. Las últimas, las más brillantes. Vació el jardín. No dejó ni una para él. Regresó a la plaza con el saco al hombro. Fue directo a las familias afectadas. «Toma», le dijo a Rosa poniendo 3 esferas de oro en sus manos sucias, «para que reconstruyas tu casa». «Toma», le dijo al zapatero que había perdido su taller, «para tus herramientas». «Toma», le dijo a don Ernesto, «para que la botica vuelva a oler a hierbas». El pueblo se quedó en silencio. Nadie podía creerlo. El hombre al que habían envidiado, al que habían acusado de egoísta, estaba entregando su fortuna para salvarlos. Mauro se acercó avergonzado. Se quitó el sombrero. «José, yo pensé mal de ti. Te juzgué. Perdóname». José le puso una mano en el hombro. «No pasa nada, Mauro.
A veces el miedo nos hace ver enemigos donde hay hermanos. Ayúdame a repartir esto. Esa noche, cuando José regresó a casa, el saco estaba vacío. Fue al patio. Las plantas, habiendo cumplido su misión, se deshicieron en polvo gris frente a sus ojos. Ya no había oro. Ya no había milagro visible. Tomás salió y vio la tierra vacía. «Papá, ¿ya somos pobres otra vez?», preguntó el niño. José lo cargó y señaló hacia el pueblo, donde se oían los martillos empezando a reconstruir. «No, hijo, nunca hemos sido más ricos». La vida volvió a la normalidad. José volvió a su machete y a su burro. Ya no tenía oro, pero tenía algo mejor: el respeto absoluto de su gente. Una mañana decidió ir más lejos en el monte. Tomás lo acompañó. El aire estaba fresco y los pájaros cantaban. De repente, un grito rompió la paz. «¡Auxilio! ¡Ayuda!». El sonido venía de un barranco profundo, cubierto de maleza. José y Tomás corrieron. Se asomaron con cuidado. Abajo, en el fondo de un pozo natural de paredes resbaladizas, había un joven. Estaba cubierto de lodo, con la ropa rasgada. «No puedo salir», gritó el muchacho con voz de pánico. «Me estoy ahogando». José no lo pensó. «Tomás, amarra la cuerda al árbol fuerte». José se ató el otro extremo a la cintura. Se descolgó por el barranco. Las piedras le cortaban las manos, pero siguió bajando. Llegó hasta el agua helada. Agarró al joven que temblaba de hipotermia. «Tranquilo, muchacho, ya te tengo. No te sueltes». Con un esfuerzo sobrehumano, José cargó al desconocido y, con la ayuda de la cuerda y de Tomás, lograron salir. El joven cayó en la hierba. José lo examinó. Era un muchacho de ciudad, con ropa que, aunque sucia, se notaba que era fina. «Soy Andrés». «No hables, Andrés. Vamos a casa. Lucía te curará». Durante 3 días, Lucía y José lo cuidaron como a un hijo. Le dieron sus mejores cobijas, compartieron su comida escasa. Al 4.º día, Andrés pudo sentarse. Miró a José. «José, tengo que decirte algo. No soy solo un excursionista perdido». Andrés se enderezó. «Mi padre es el gobernador del estado. Me buscaban por cielo y tierra, pero fuiste tú quien me salvó. Mi padre va a querer conocerte». «No hice nada por una deuda, Andrés». «Lo sé, y por eso...». «Prepara tu sombrero, José. Nos vamos a la capital». Al amanecer, un convoy. 3 camionetas negras, blindadas, con vidrios polarizados que reflejaban el sol naciente. La puerta se abrió y bajó Andrés. Ya no parecía el muchacho moribundo. Estaba limpio, afeitado, vestido con ropa que costaba más de lo que José ganaba en un año. José salió. Llevaba su mejor camisa y su inseparable sombrero. Lucía se acercó. «Y no olvides quién eres». El viaje hacia la capital fue largo. José miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba, de los cerros verdes a los edificios altos. El palacio de gobierno era imponente.
columnas de mármol blanco, pisos tan brillantes que José podía ver su propio reflejo en ellos. José, con sus sandalias gastadas, caminaba con dignidad entre tanta opulencia. No se sentía pequeño. La verdadera grandeza se mide en espíritu. Al abrir las puertas, un hombre se levantó. Era alto, de cabello canoso. El gobernador rodeó el escritorio y abrazó a José. «Gracias, me devolviste a mi hijo. Eso no se paga con todo el dinero del Estado. Lo hice porque era lo correcto. No sabía quién era. En el monte todos somos iguales ante la muerte». El gobernador caminó hacia la ventana. «José, quiero recompensarte. Pídeme lo que quieras, lo que sea, dinero, tierras». La sala quedó en silencio. Era la oportunidad de una vida. José podía salir de allí siendo un hombre rico. José miró al gobernador a los ojos. «No quiero dinero», dijo José con voz firme, «ni tierras, ni cargos». El gobernador parpadeó, confundido. José respiró hondo. Pensó en Lucía cargando cubetas, en los niños, en el viejo zapatero. «Deseo 3 cosas. Primero, un pozo de agua. Segundo, una escuela. Y tercero, una clínica». El gobernador se quedó mudo. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿No quieres nada para ti?». «Eso es todo lo que necesito. Lo demás, Dios lo provee. Si mi pueblo está bien, mi familia estará bien». «Tienes mi palabra. Se construirán». «Sin placas», interrumpió José. «Sin mi nombre. Que sea para ellos, no para mi ego». Antes de irse, el gobernador tomó un pequeño cofre. «Esto es personal. Acéptalo, por favor. Es gratitud, no pago». El regreso al pueblo fue diferente. José no volvió como un héroe conquistador, sino como un hombre en paz. Al llegar a su casa, abrió el cofre frente a Lucía. Había monedas de oro y una carta. «Tu ejemplo vale más que todo esto junto». «Lo hiciste, José», dijo Lucía llorando. «No fui yo, mujer. Fue Dios, como siempre». Días después, la maquinaria llegó al pueblo. El pozo comenzó a perforarse. La gente lloraba de alegría. José seguía cortando leña, saludando a los vecinos que ahora lo miraban no con envidia, sino con una gratitud que no necesitaba palabras. Una tarde dorada. Escuchó el sonido inconfundible de un bastón. «Parece que no puedes estar quieto ni un segundo, José». José se giró. Era don Ernesto, pero había algo distinto en él. Ya no parecía el anciano frágil. Caminaba erguido, y sus ojos brillaban con una luz antigua y poderosa. «Don Ernesto, ¿cómo está?». «Mejor que nunca, ¿podemos hablar?». Se sentaron en el patio. Lucía sirvió té. «Han pasado muchas cosas. Todas te cambiaron la vida, para bien y para dolor también. Pero aprendí. Nada fue casualidad. Fuiste elegido, José. Esas semillas eran una prueba de carácter. Si hubieras usado el oro para ti, las plantas te habrían consumido. Pero cuando diste lo último que tenías, pasaste la prueba real». José sintió un escalofrío.
¿Y usted? ¿Quién es usted realmente? Don Ernesto se puso de pie, mirando el horizonte. Solo un mensajero. Mi tarea aquí terminó. Te acompañé hasta el borde. Ahora te toca a ti ser el guía. Ah, y una cosa más. Cuando te pregunten cómo lo lograste, no le hables de semillas mágicas. Háblales de fe. Y así, don Ernesto desapareció, dejando la sensación de que tal vez nunca fue solo un boticario. La mañana siguiente era radiante. José estaba sentado a la mesa. Afuera se oía el ruido de la construcción de la clínica. «Papá, ya somos ricos otra vez, ¿verdad?», preguntó Tomás. José dejó su taza. Miró a su hijo con ternura. José se levantó. Fue al rincón y trajo su vieja hacha. La puso sobre la mesa. El metal estaba mellado, el mango suave por el uso. Con esto corté leña durante años. A veces no teníamos que comer, pero jamás me quejé. Eso ya me hacía rico. Un día Dios me mandó lluvia, luego oro, y luego me lo quitó todo con el fuego. ¿Y te arrepientes? Nunca, porque lo que se guarda en el bolsillo se gasta, pero lo que se da con el alma regresa multiplicado en forma de paz. Ser pobre no es no tener dinero, ser pobre es vivir con miedo. Nosotros tenemos fe, tenemos amor. ¿No les parece que eso es la mayor riqueza? Esa noche, José salió al patio una última vez. Miró el lugar donde habían crecido las plantas mágicas. Ya no había nada, solo tierra fértil. Gracias, Dios, no por darme lo que pedía, sino por darme lo que necesitaba para convertirme en quien soy. José entendió entonces que el milagro nunca fue el oro. El milagro fue la transformación de su propio corazón. Había aprendido que la fe no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y mientras el pueblo dormía seguro, José, el hombre más rico del mundo sin un centavo en la bolsa, sonrió y supo que su historia apenas comenzaba. Fin.